Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la acción de inconstitucionalidad 215, diagonal 2020, que resume en buena medida un debate importante para México, un debate sobre un tema toral alrededor de la igualdad y la no discriminación, y también cómo podemos lograr la igualdad a través de las llamadas acciones afirmativas. Bueno, sobre esto vamos a platicar con Andrea Roser. Andrea, bienvenida, ya lo dijo la Corte. Gracias, doctora. Al contrario, muy agradecida de estar aquí en su programa. Y nosotros de recibirte. Y también vamos a platicar con Alejandro Félix González Pérez. Alejandro, bienvenido, ya lo dijo la Corte. Gracias, doctor. Muy amable. Un gusto. Y un gusto para nosotros recibirte, Alejandro. Y empezamos contigo. Se trata de una acción de inconstitucionalidad. Esto supone un medio de control abstracto, en el sentido de que no hay un caso concreto. Exacto. Cuéntanos quién la promueve y cuáles son los conceptos de invalidez que plantea la parte demandante. Alejandro, por favor. Sí, doctor, como no, con todo gusto. Aquí en la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México, tiene una ley que regula los centros de atención y cuidado infantil. Existe una serie de requisitos para admitir a los niños o niñas que sean hijos, hijas de madres o padres que tengan la necesidad de inscribir a sus hijos en estos centros de cuidado. Pues resulta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su calidad de accionante, pues presenta en agosto del 2020, nos presenta esta acción de inconstitucionalidad, porque alega que el artículo 27 de esta ley que regula el funcionamiento de los centros de atención y cuidado de la Ciudad de México, pues vulnera dos principios. En sus conceptos de invalidez nos hace saber que desde su punto de vista hay dos vulneraciones. Uno, que sería al principio de igualdad y no discriminación, porque reconoce la propia comisión y dice, a pesar de que el legislador pretendió crear una norma protectora, resulta una medida discriminatoria porque ella lo ve como que perpetúa roles y estereotipos de género. Y nos dice que esto parte de la premisa que las mujeres es a quienes se les atribuye el cuidado y la crianza de los hijos e hijas. Y por otro lado nos dice que también se vulnera el principio del interés superior de la infancia. Ello porque pues al establecer que solamente sean hijos o hijas de madres, quiere decir menores de edad, hijos de madres, pues está vulnerando en su perjuicio que sean también hijos de padres o que tengan un tutor. En ese sentido, siente la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se excluye a los menores dependiendo de quiénes sean sus progenitores. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que nos alega la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y desde su punto de vista, pues existe dos vulneraciones a principios constitucionales que darían lugar a una invalidez de la norma. Correcto. Gracias Alejandro por esta síntesis. Y voy contigo, Andrea Roser, para plantearte esto. La llave de entrada, bueno, Alejandro mismo ya lo decía, desde el punto de vista argumentativo de las sentencias, este principio de igualdad y no discriminación, que puede ser entendido de diversas formas, de diversas maneras, tiene varios significados. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un significado, pero luego la Corte dice, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Cuéntanos de esa parte. Claro. Sí, doctor. Y en este sentido es muy interesante el debate que se dio en el Pleno de este alto tribunal, porque efectivamente, como usted bien lo refiere, de la lectura de estos conceptos de invalidez que Alejandro nos acaba de sintetizar, en un primer momento podríamos estar de acuerdo con la comisión y decir, efectivamente, tienen que tener acceso a estos centros de cuidado infantil tanto los menores de edad, hijos de madres, como de padres que se encuentren en ciertos supuestos de vulnerabilidad que la norma señala, a saber, aquellos que se encuentren estudiando y que por estos motivos pues no puedan dar atención y cuidado a sus menores hijos, aquellos que se encuentren en situaciones de violencia intrafamiliar y aquellos que por condiciones laborales no le puedan dar esta atención a sus menores hijos. Entonces, en un primer momento podríamos estar de acuerdo, e incluso es importante referir
que hubo un proyecto que se presentó en el Pleno en ese sentido. Sin embargo, el Pleno se pronunció de una manera muy importante y muy interesante, rechazó esta propuesta y entonces se hace el proyecto y el análisis de esta norma bajo este enfoque, que lo primero que destaca es un enfoque de equidad de género, ¿no? Y para ello se utiliza el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que precisamente es visualizar y vislumbrar estas condiciones de desigualdad que afectan a diversos grupos que históricamente han sido vulnerables. Y en ese sentido, aquí el proyecto pues trae diversos estadísticas y diversos datos de tanto a nivel nacional como internacional, de toda esta problemática sociocultural en la cual la mujer se ha visto inmiscuida. Y entonces se advierte que el caso debe ser juzgado con perspectiva de género, ¿no? Y entonces también se advierte que para esta igualdad no solamente es necesario que exista una igualdad formal, que es una igualdad que la norma no señale. Pues si ello fuera así de sencillo, hay que recordar que en nuestro artículo 4 de la Constitución, desde 1975, está señalado el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, en la realidad, en los hechos, en la práctica, vemos que esto no se da de esta manera. Y entonces tenemos que voltear y vislumbrar e irnos encaminando hacia una igualdad sustantiva, una igualdad en la cual nos permita romper con este tipo de, digamos, estereotipos, discriminación, vulneraciones que históricamente se han visto involucradas, en este caso las mujeres, y con eso poder hacer acciones afirmativas que les permitan, pues ahora sí que en términos coloquiales, equiparar la cancha, ¿no? Que les permitan Nivelar la cancha, nivelarla, ¿verdad? equipararla Sí, y sí, poder tener acceso a este tipo de oportunidades. Y en ese sentido, es también muy relevante señalar que esta propuesta de reforma a la legislación local la promovieron las legisladoras, las mujeres legisladoras. Entonces, eso también nos habla del papel importante y fundamental que tienen las mujeres también en los espacios públicos, en los espacios de toma de decisiones, para que su trabajo se pueda permear y pueda favorecer a distintos grupos de la sociedad. Y es interesante ese debate. Te agradezco mucho, Andrea, que lo subrayes, que lo pongas en la mesa, porque también hay que advertir a quienes están viendo el programa que el caso llega a la Corte promovido por una institución encabezada por una mujer. Entonces también ahí confluyen diferentes visiones de la igualdad, de la no discriminación y del papel de la mujer en el acceso a este tipo de servicios públicos que son esenciales. Claro. Son esenciales para que puedan desarrollar actividades laborales, para que puedan proveer a la manutención de sus hijos, de sus hijas, de la mejor manera posible y, como dices, con la cancha pareja, con la cancha pareja. Ahora, esto, Alejandro, te pregunto, te lo planteo. Cuando Andrea dice, a ver, una cosa es la igualdad formal y cita el artículo 4 y podríamos agregar también quizá, Andrea, el artículo 1, párrafo 5, Sí, no sí, sí. discriminación por razón de género. Y luego dice Andrea, y lo dice la sentencia también, Alejandro, luego hay otra modalidad que es la igualdad sustantiva, la igualdad de condiciones reales. Eso supone, creo, un reto para el derecho. Déjame plantártelo así y escuchar tu opinión, porque implica mirar más allá de la norma. No, si nos quedamos en la norma, pues ya somos iguales, pero no de ahorita, de 1974, 75 para nuestros días. Claro. Pues sí, porque la norma dice en el artículo 4, párrafo 1, etcétera. Pero esta búsqueda, este ideal de igualdad sustantiva, Alejandro, ¿no nos convoca a hacer otro tipo de teoría jurídica, otro tipo de sentencias, otro tipo de razonamientos? Coméntanos, por favor. Sí, doctor, claro. Nada más de manera antes de que se me olvide, el preámbulo quería comentar, aumentando lo que decía un poco Andrea,
efectivamente el Congreso y el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México defendieron a sobremanera su ley, ¿no? Ellos decían, es que la constitucionalidad de este artículo tiene base en las acciones afirmativas en búsqueda del piso parejo, de erradicar por fin la discriminación que existe entre hombres y mujeres. Y pues nos planteaban también hasta como para ver si pegaba, ¿no? El aspecto de no puedes entrar a analizar mi artículo porque ya es igual al que estuvo previamente. Había un contenido Similar, semejante, ¿verdad? exactamente. Decía, Sí, sí, sí. no puedes Correcto. entrarle ahorita porque ya sería extemporáneo, porque este mismo contenido del artículo ya existía previamente, pero pues al final en el estudio, en la sentencia, se determina que no, que al comparar los artículos efectivamente se le añadieron algunas otras características para admitir a niños y niñas a los centros de cuidado de atención infantil, y por lo tanto sí estábamos ante un cuerpo normativo novedoso, nuevo, ¿no? Que permitía eso. Y sí, efectivamente, como dando respuesta a la pregunta que nos plantea el doctor, pues la igualdad formal, como la conocemos, pues sí, nos daría pie a que toda persona ya alcanza la igualdad por el simple hecho de nacer en este país, ¿no? Pero resulta que pues, las características sociales, culturales que permean en nuestra sociedad aquí en México, en nuestro país, pues cambian un poco esta realidad. Y es justo lo que se plantea al ir desarrollando la sentencia, bajar poco a poco los escalones, porque nos preguntamos a ver si los conceptos de invalidez se basan en que son distinciones de mujeres y hombres. Entonces estamos ante una posible un posible artículo, una norma que necesite ser juzgada con perspectiva de género. Y como bien comentaba Andrea, llega a la conclusión, después de determinar que sí existe una desigualdad sustantiva entre mujeres y hombres, que sí necesita ser juzgado con perspectiva de género. Y una vez que se juzga con perspectiva de género, se explica qué son las acciones afirmativas justamente para darle pie al terreno parejo, al piso parejo, para que entre hombres y mujeres no existan este tipo de normas que aparentemente tienen un tinte de legalidad, un tinte de constitucionalidad, pero que al estudiarlo con la dinámica y los criterios jurisprudenciales que emitió la Corte y tanto la la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues nos permiten darnos cuenta que tenemos que entrarle al contexto fáctico y a las circunstancias que vive día a día las mujeres, y llegamos ante un desafortunado escenario de pues, que existe violencia, desempleo, deserción escolar y todas estas particularidades que nos dan pie a que hay un piso bastante distante. Entonces, pues sí, las ópticas del análisis del principio de igualdad pues dan lugar a eso, a entrarle, a escarbarle desde el fondo y ver efectivamente dónde surgen este tipo de desigualdades para poder ya aterrizarlo en papel y analizar si la norma cumple o no lo que después platicaremos que es un test, no se corre ahí un test de La razonabilidad. razonabilidad por el nivel de escrutinio que se desarrolla. Sí. Ahora, esto también, regreso contigo, Andrea, pues es hasta cierto punto novedoso. O sea, cuando Alejandro dice, bueno, pero vamos a escarbar, a ver, vamos a ir un poquito más a fondo, porque de entrada uno dice, pues sí, dice aquí, no, pues solamente las madres. Primer supuesto de entre 12 y 22 años con 11 meses de edad que comprueben que están inscritos en algún tema educativo. Tú misma lo mencionabas, madres víctimas de violencia intrafamiliar, madres solteras que requieran la atención de su niña o un niño por motivos laborales. Y uno dice, oye, pues solo está mencionando a las madres, ¿no? De entrada. Pues si nos quedamos en un análisis superficial, formal de la igualdad, pues uno dice, pues a lo mejor sí es inconstitucional. Pero dice Alejandro, me hace mucho sentido la palabra que él utiliza, escarba. A ver, espérate, no te quedes en la superficie. Vamos a ver qué hay de fondo. Y esto es algo, Andrea, te pregunto, te planteo, reciente y yo diría hasta vanguardista, que es la igualdad sustantiva, ¿no? Sí, claro, doctor. Aquí hay que recordar que el derecho es dinámico y se construye
precisamente con todas este tipo de sentencias para ver cómo es que debemos entender los derechos, cómo debemos entender la forma en que debemos estructurar para que podamos nosotros lograr el fin real, que es la igualdad del goce de los derechos de todas las personas. Y en ese sentido, pues sí, yo no me imagino una sentencia en estos términos hace 15, 20 años. Totalmente. De verdad que... O 40 o 50, bueno, 15 años, imagínate, es nada, 15 años es nada Sí. en la historia del país. Y no. Sí, no se daban tan comúnmente, ¿no? Sin embargo, yo sí abono a que pues hoy existe más integración de las mujeres en la participación de la toma de decisiones, como lo comentábamos, que a mí me pareció un punto relevante, que fueron las legisladoras en ese sentido las que lo propusieron. Por otro lado, que también el Pleno lo tenemos ya integrado por 4 ministras mujeres, que eso también le da un toque a las sentencias con esta óptica y con esta perspectiva diferente desde un enfoque distinto, ¿no? Y que, pues sí, debemos ser cuidadosos, eso es una realidad, y no confundir los estereotipos de género con las acciones afirmativas, totalmente de acuerdo, pero como decía Alejandro, escarbar, el asomarse a las circunstancias fácticas que rodean a este tipo de casos, pues nos permite tomar una decisión distinta, una decisión más cercana a lo que vive la gente en el día a día. Y ahí la metodología de perspectiva de género me hace mucho sentido, porque resalta esa desigualdad, no en la norma, en los hechos, en la vida, como dices, en el día a día. Ahí hombres y mujeres todavía en México, bueno, ahorita vamos a ver los datos, las estadísticas, pero hay mucha diferencia. Y esa diferencia, pues es violatoria de derechos humanos también, de los derechos humanos de las mujeres, precisamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis sobre la acción de inconstitucionalidad 215/2020 con nuestros invitados y la comprensión profunda, para no quedarnos en la superficie, esa concepción que escarba en lo más profundo de un valor tan importante como la igualdad para el Estado constitucional de derecho de nuestros días. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar la conversación en el análisis con nuestros invitados de esta acción de inconstitucionalidad 215/2020 y pues todo lo que conlleva el concepto de igualdad en su vertiente de igualdad sustantiva. A ver, regreso contigo, Alejandro Félix González, para plantearte esto. Tú mismo hablabas de acciones afirmativas. ¿Qué les podemos decir, Alejandro, a las personas que están viendo el programa sobre este concepto? Porque a lo mejor no todo el mundo que te escuchó pues alcanza a advertir pues de qué se trata una acción afirmativa, qué contenido tiene, incluso qué justificación puede darse para la implementación de este tipo de acciones. ¿Qué son? Sí, perfecto, sí, claro. Estas acciones afirmativas son medidas temporales, le tenemos que decir temporales, porque lo que se busca, el ideal, es que en algún momento estemos en el mismo terreno, tanto, pues todos los grupos, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de la desigualdad que existe todavía entre hombres y mujeres, entonces que en algún momento estas medidas que se lleguen a tomar por parte de los órganos jurisdiccionales, pues se acaben, pero cuando ya esté todo en el mismo piso, ¿no? ¿Cómo podemos entender las acciones afirmativas? Pues cuando se advierten situaciones de desventaja, una labor importante que tiene el Estado es implementar pues, las medidas que orienten a favorecer, ¿no? Y posicionar a determinados grupos de personas con el fin de reducir o eliminar estas desigualdades. La propia Suprema Corte, ha emitido un criterio en jurisprudencia, donde nos explica lo mismo en las acciones afirmativas. De hecho, podría decir que fue la primera vez en que se legisló, por así decirlo, sobre qué era o se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico el que es una acción afirmativa. Hoy en día ya tenemos la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación,
en su artículo 15 nos indica que las acciones afirmativas pues efectivamente son estas medidas especiales, medidas específicas y que tienen un carácter temporal. Hacía yo alusión antes del bloque que pues, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos efectivamente nos dice que cuando el principio de igualdad formal sea insuficiente, o sea, cuando la norma sea insuficiente para generar la igualdad entre los grupos vulnerables, pues el Estado tiene que garantizar y promover una igualdad sustantiva, como decíamos, a través del análisis del contexto, y que en este caso, como se trata de tres rubros: violencia, educación y trabajo, motivos laborales, pues es un estudio primero a nivel internacional para que se vea que no solo es en México, no solo es en la Ciudad de México, que es donde impactaría esta ley que estamos hablando, sino que es Ciudad de México, México país, y a nivel internacional, pues desafortunadamente existen todavía estas condiciones de desigualdad. Entonces, por tanto, las acciones afirmativas encuentran justificación en el caso concreto para generar el piso parejo. Oye, y en ese sentido, bueno, lo iba a plantear más adelante, pero ya que Alejandro lo trae a la mesa, de una vez le entramos, Andrea. Me impresionó en la lectura de la sentencia la cantidad de estadísticas, de fundamento empírico real, en donde la Corte lo que hace es voltear a ver a la sociedad como es, con sus virtudes, pero también con sus defectos, en estos tres rubros que señala Alejandro, que son educación, violencia y trabajo. A ver, coméntanos, Andrea, por qué es importante verlo desde el punto de vista objetivo de la realidad, porque esto no es teoría, no es escribir un artículo académico, no, a ver. Aquí hay datos, datos que hablan de vida, datos que hablan de personas, datos que hablan de, ¿cómo se dice?, techos de cristal, de pisos pegajosos que impiden esa igualdad real entre hombres y mujeres. ¿Qué podemos desprender de esta parte tan nutritiva, tan impresionante, lo digo con todas sus letras, de la sentencia? Sí, pues aquí lo que desprendemos es efectivamente ese voltear a ver la realidad y ver qué es lo que está pasando, con datos duros, con datos objetivos, con datos que no trajo la autoridad simplemente en su informe, sino que están avalados por instituciones que se dedican a hacer este tipo de estudios, como son ONU Mujeres, la CEDAW, el INEGI, ¿no? Y ahí encontramos que, por ejemplo, en el ámbito de educación, el mayor porcentaje de deserción escolar entre 15 y 19 años es por parte de las mujeres, en un 18%. Y ahí encontramos que el principal motivo es el embarazo adolescente, que de ahí 9 de cada 10 adolescentes que están embarazadas no concluyen sus estudios por precisamente esta falta. Este dato es impresionante. A ver, 9 de cada 10, Andrea. 9 de cada 10. A ver, 9 de cada 10. Déjame entender bien esto. ¿Significa que un adolescente que tiene un embarazo prácticamente se está asegurando que no va a seguir sus estudios? Sí, que no va a seguir sus estudios, toda vez que pues tiene que cuidar a su hijo, a su hija. 90%. 90%. Es altísimo. Sí, no, es una cuestión. ¿Y esto qué nos dice, Andrea? ¿Qué nos dice del futuro de estas personas, de estas mujeres? Nos dice que efectivamente tenemos que tener esas redes de apoyo y para que ellas puedan reincorporarse pues a tener una educación que les permita en un futuro elevar su calidad de vida, porque con ello también estaríamos asegurando que esos niños y niñas puedan tener en consecuencia una mejor calidad de vida, tener acceso a más oportunidades, porque si no, pues invariablemente vemos que la realidad es que viven en condiciones precarias, porque también los datos ahí son alarmantes de las personas que no cuentan con educación superior, ganan un 50% menos que si lo tuvieran, que si tuvieran una educación superior. 50%. 50% menos. A ver, déjame entender esto. Casi te diría, la mejor inversión que puedes hacer en tu vida es estudiar. Es estudiar. Al grado de que se te duplique el ingreso, pero esto a lo largo de una vida laboral, ¿qué significa? Estamos hablando de muchísimo dinero. Sí, claro. De una gran diferencia.
Sí, claro. Pensando en un horizonte laboral de 40 años, tal vez, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí las estadísticas son realmente alarmantes y nos muestran de alguna manera esta realidad de por qué las mujeres se han visto relegadas, por qué también existen todo este tipo de condiciones de pobreza, de analfabetismo, porque también otro dato importante es que del total de la población adulta que es analfabeta, 2/3 son mujeres. Entonces, todo eso pues nos habla de este tipo de discriminación, de este tipo de falta de oportunidades y de acceso a condiciones que les permitan realmente alcanzar una mejor calidad de vida. Y también, por ejemplo, en el tema de violencia, las cifras pues también son alarmantes. El 76% de las personas que sufren de este delito son mujeres. Y durante la pandemia, pues esto también fue algo que se agudizó de manera importante. Ahí los datos de la Ciudad de México reportan que el 66% de las llamadas por violencia, por malos tratos, fueron por parte de mujeres. Entonces, Ya en vemos plena pandemia. en plena pandemia. Entonces vemos que esto es algo que no es simplemente retórica, sino que es una realidad que se palpa y que vive la sociedad y que necesitamos este tipo de acciones, como comentaba Alejandro, de acciones afirmativas para tratar de, pues, de estrechar ese, esa amplitud de desigualdad que existe. Ahora, pueden ser acciones afirmativas. Tú hablabas también, me gusta mucho el término que elegiste de redes de apoyo. Estás pensando en este tipo de normas, lo Claro, que viene la CNDH a impugnar. sí, 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 Pues, sí, lo que estoy entendiendo, Andrea, es que tu comentario va en el sentido de decir, esto es lo que necesitamos. No claro. solamente no es inconstitucional, sino si queremos revertir esas estadísticas tan duras, tan crudas, este tipo de normas nos ayudan a esa finalidad, ¿cierto? Sí, ciertamente nos ayudan, abonan, ¿para qué? Para que las madres tengan la tranquilidad de que mientras ellas estudian o mientras ellas trabajan, o también que con motivo de esta violencia intrafamiliar que viven, pues tengan esa tranquilidad de que se pueden incorporar al mundo laboral con la tranquilidad de que alguien va a cuidar de sus menores. Porque, ¿qué es lo que aqueja realmente a la sociedad? Pues finalmente a las mujeres, pues el que alguien pueda cuidar y de una manera segura a los niños y a las niñas. ¿Por qué? Porque pues también vemos que en estas realidades pues es indispensable contar con ese apoyo. ¿Para qué? Para que ella se pueda desenvolver, la mujer, en un ámbito y pueda pues realmente equipararse un poco a este tipo de oportunidades. Sí, ciertamente. A ver, voy contigo, Alejandro. Andrea nos refería a estadísticas que están naturalmente incorporadas a la sentencia. Hay toda una parte en la sentencia que lo aborda con mucho detalle sobre educación y sobre violencia. Pero te quiero preguntar por un tercer aspecto que también es abordado en el propio procedimiento de la Corte, que es el mundo del trabajo. ¿Qué pasa en el trabajo? ¿Cómo está la relación entre hombres y mujeres en el trabajo? ¿Qué tanta discriminación hay? ¿Cómo se observa a partir de los datos que están aquí recogidos? Sí, doctor. Pues efectivamente la sentencia recoge datos duros, como se mencionaban. En el aspecto de violencia va equiparado un poco o se conjunta con el trabajo, porque pues, la violencia se da en todos los tipos o estilos, ¿no? Violencia física, psicológica, digital, como sea. En el trabajo pues se puede dar el acoso. ¿No? Pero hablando de las posibilidades de que las mujeres puedan acceder a tener un trabajo remunerado, pues estamos hablando que 44 de cada 100 mujeres que participan nada más en actividades económicas. O sea, cuando en hombres son 88 de 100. O sea, estamos hablando de la mitad, ¿no? De la mitad de esto. Y es importante, pues, al menos de manera personal lo digo, que como
como hombres también sepamos que este tipo de medidas pues abonan a que dan un pasito para que se acote la brecha, ¿no? La brecha de desigualdad y, y estar conscientes de que nuestra sociedad todavía necesita más normas como estas y acciones propias de nuestro actuar, ¿no? Para inhibir o disminuir esta brecha. La tasa de participación económica, volviendo a lo del trabajo, las mujeres de más de 15 años, que es lo que aborda la norma, las mujeres de más de 15 años y menos de 23 años, pues solamente el 41.6% tiene posibilidades de acceder a la participación económica frente a un 75, casi 75% por parte de los hombres. Este es un dato Sí, dato duro. apabullante. ¿Es una fuente oficial? Sí, por supuesto, estamos hablando de INEGI, de la Convención de la CEDAW y de la ONU No es que lo Mujeres. haya dicho una ONG por ahí de pasadita, o que sea Sí, una exacto. ocurrencia de alguien que dio una entrevista en un medio. No es una cita de un periódico eso. No, para nada. Son citas, fuentes oficiales y me atrevería a decir que a lo mejor y pudieran ser más, ¿no? Los números. Oye, Si es que el y censo sin fuera embargo, mayor. fíjate, a pesar de la dureza de este dato, todavía te planteo algo que probablemente sea todavía peor, ya nos lo dirás. Y trabajo doméstico, ¿cómo está? Porque ahorita estamos hablando de mercado laboral, pero y Exactamente. cuando volteamos a ver trabajo, que también es trabajo, y aquí, pues ya lo dijo la Corte, ya lo dijo, aprovechando el programa, ya lo dijo la Corte. ¿Ahí qué realidad tenemos? Bueno, tenemos igual una desigualdad en gran medida porque el trabajo doméstico está establecido bueno, está establecido, sino las estadísticas nos muestran que lo desarrolla en mayor número las mujeres frente a los hombres, en un 70-30 a lo mejor. Es impactante Sí. también esa realidad. Ahora, en ese sentido, Andrea, cuando hablamos de acciones afirmativas, también es posible entender que hablamos de varias cosas distintas. Estoy pensando, aquí tenemos un ejemplo en esta ley que regula los centros de atención y cuidado infantil para la Ciudad de México, pero estoy pensando aquí mismo en la Ciudad de México, transporte especial para mujeres, ¿no? Los camiones estos solo para mujeres, vagones del metro. Estoy pensando en cuotas electorales por razón de género, hasta llegar a paridad incluso, como existe ya a nivel constitucional y legal en la legislación electoral aplicable a toda la República Mexicana. Em, es un mundo por descubrir todavía. Tenemos que afinar, tenemos que ver qué funciona, qué no funciona, qué sirve, qué no sirve. Alejandro incorporó una variable que creo yo está en todo este debate, la temporalidad. Aunque al paso que va la sociedad mexicana se antoja un horizonte de tiempo quizá muy lejano, ¿no? No creo que se logre en 2 años, Sí, no, o en desafortunadamente. 5 años, o en 10. Probablemente sea generacional. Pero, ¿cómo entrarle a todo este universo de medidas en favor de la igualdad sustantiva, Andrea? Sí, pues aquí es importante mencionar que las acciones afirmativas tienen cabida no solamente en medidas legislativas, sino en todos los ámbitos, es decir, acciones por parte del Ejecutivo, del Legislativo, incluso del Poder Judicial. Y así vemos que también pues, los concursos que ahora se han dado para el acceso a cargos de juezas, de magistradas, en donde existe que solamente hay concursos para mujeres, son acciones afirmativas que precisamente lo que pretenden pues es reconocer esta realidad que se vive y en base a ello hacer acciones que permitan que accedan a este tipo de cargos, en este ejemplo, ¿no? Oye, ¿eso se había dado antes? ¿Tú, No, tú recuerdas que hubiera algún antecedente? no, yo no recuerdo que hubiera un Es que, antecedente es que de esa naturaleza. te lo pregunto porque hace rato decías, no, pues una sentencia así como esta, la que estamos platicando el día de hoy, hace 15 o 20 años, pues no se hubiera. Pero fíjate, ahorita este ejemplo tan bueno que citaste, estamos hablando de meses. No estamos hablando de que los concursos de juezas y magistradas exclusivamente para quien quiera acceder como mujer a esos cargos de tanta responsabilidad, no estamos hablando que se hayan llevado a cabo hace 5 años.
o 10 años Sí, o ¿no? 15. Estamos hablando recientísimo, ¿verdad? Sí, es algo muy reciente y es algo, como usted mencionaba, doctor, que tenemos que ir probando, tenemos que ir afinando, Ujú. pero en la medida en que esto se vaya construyendo y se vean los resultados, que por supuesto, y estamos conscientes de ellos, que no serán a corto plazo, pues vamos a lograr una mayor igualdad y sobre todo tener presente que eso va a permear en las generaciones futuras, en los que hoy son niños, en los que hoy se están viendo favorecidos por estas normas, al ver el ejemplo que sus madres trabajan, que sus madres pues crecen de manera profesional, pues todo eso va abriendo horizontes, va permeando de una manera distinta, se va educando incluso de una manera diferente. Entonces, a mí me parece muy importante este tipo de acciones y que la Corte se haya pronunciado en ese sentido para ir generando este tipo de precedentes que nos ayudan a efectivamente lograr una igualdad, pero una igualdad de hecho, no solamente de derecho. Oye, y ahora que dices lo de las generaciones y también educar con el ejemplo, traigo a colación otro comentario que hacías hace rato de que en el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por primera vez en la historia hay 4 mujeres que lo están integrando. ¿Eso no te parece, Andrea, que es independientemente de la personalidad de cada una de estas ministras, de su participación en los debates jurídicos, como en este caso, porque esta ponencia es de una ministra precisamente, pero independientemente de ello, el hecho de que estén, ¿no te parece algo que inspira a mujeres que hoy están en la carrera o a mujeres que están en la preparatoria o a mujeres que tienen un horizonte de vida donde dicen, yo también quiero llegar allá, yo también quiero ser ministra de la Corte, yo también quiero ser magistrada o quiero ser jueza federal? ¿Es un motivo de inspiración? Sí, por supuesto, esto es algo que precisamente sí se puede lograr y vamos avanzando, vamos con pasos que no es fácil, hay muchos obstáculos sin lugar a dudas, pero cualquier paso que se dé e ir avanzando en esta igualdad nos permite como sociedad incluso crecer, tener visiones diferentes, ópticas distintas, tener una inclusión y sobre todo con eso fortalecer nuestra visión e ir creciendo y de manera fundamental pues el ejemplo. A mí me parece que pues ya lo decían los grandes filósofos y demás, pues es la mejor forma de enseñar. Así es como pues los niños en su primera infancia aprenden de estar observando a través del ejemplo y precisamente ver que sí se puede, ver que las mujeres están accediendo a cargos de decisión, pero cargos de decisión de veras es en donde esto inspira, esto motiva y esto pues fortalece pues ese sueño de muchas jóvenes y jóvenes, estudiantes, trabajadoras, que pues ven ahí un ejemplo y un ejemplo a seguir. Oye, déjame complementar tu frase cuando dices sí se puede y sí se pudo, porque ya es una realidad que aquí están 4 mujeres integrando el Tribunal Pleno. Nunca en la historia se Sí. había dado. Muy bien, bueno, vamos a una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis de la acción de inconstitucionalidad 215, diagonal 2020, con nuestros invitados y la nueva forma en la que se debe entender la igualdad, no una igualdad formal, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir comentando, seguir analizando esta sentencia, la que resuelve la acción de inconstitucionalidad 215, diagonal 2020, y pues la comprensión de la igualdad. Te quiero preguntar lo siguiente, Alejandro Félix. A ver, este tema de la igualdad sustantiva, de las acciones afirmativas, todo esto que ustedes ya nos han comentado, ¿lo inventamos en México? ¿Esto es algo nuestro? ¿O hay experiencias internacionales? ¿Hay normas internacionales que lo regulan? ¿O se nos ocurrió? No, no, para nada. Se hace en la sentencia se hace una comparación o se traen de manera de ejemplos. La Corte Interamericana pues, nos guía
sobre cómo establecer las acciones afirmativas. Existe a nivel pues internacional, el Tribunal Europeo, en otros tribunales de otros continentes se han establecido pues estas acciones que, como comentamos, pues buscan esto, ¿no? Eliminar la brecha entre hombres y mujeres. Y pues sí, les comentaba que ya esta se incluyó en una ley federal de nuestro país, pero sí ya la tenemos como parte de nuestro ordenamiento jurídico. O sea que diríamos en ese sentido, tampoco es que podamos optar por no implementar acciones afirmativas. ¿Esto deriva de normas jurídicas vigentes nacionales e internacionales? Sí, y sí, de hecho es una obligación ya de los estados parte, ¿no? Por ejemplo, hablando de la Corte Interamericana, es una obligación de los estados parte y también de las propias juzgadores y juzgadoras, ¿no? Establecer un análisis no nada más superficial, sino como comentábamos, más al fondo, para poder determinar qué figura jurídica, que en este caso serían las acciones afirmativas, poder ocupar para subsanar o para darle un mejor entendimiento a la norma en este caso, ¿no? ¿Ahí situarías, por ejemplo, perspectiva de género como metodología de aproximación a casos? Sí, claro. Oye, y para quienes están viendo el programa, ¿es obligatoria? ¿Perspectiva de género es obligatoria? Pues el análisis con perspectiva de género tiene que ser, o sea, sí es obligatorio siempre, pero también nos da una luz de cuándo analizar con perspectiva de género, dependiendo pues de la propia norma, de la propia norma o las acciones, los actos, como decía Andrea, no solamente las cosas legislativas, nos van dando como el parámetro de esto está ya rozando, está invadiendo un poco o está generando estereotipos o roles distintos de género. Correcto. Ahora, el test que aquí aplican es un test, se llama de razonabilidad, que es diferente a otros niveles de escrutinio, quizá un poquito más exigentes, ¿no? Cuando ya están involucradas categorías sospechosas, etcétera. ¿Por qué es un test de razonabilidad, Andrea? Te planteo. ¿Y cuáles son los pasos del propio test? Sí, doctora, aquí efectivamente, una vez que ya determinamos que esta medida es una acción afirmativa, entonces ya nada más la someteremos a un test de razonabilidad. Y aquí este test tiene 2 gradas y esas consisten en, primero, observar que la finalidad de la medida sea legítima. Es decir, que tenga fines constitucionalmente válidos y también que la relación entre esta medida y el fin que persigue sea suficiente para responder a esa necesidad. Y en ese sentido es que se corre este test en las 3 fracciones impugnadas por la comisión y se advierte que esta medida pues es constitucional, que supera este test, que la medida es razonable y que pues es totalmente válida. Respecto de la primera grada, cuando dices un fin legítimo, ahí introduciremos el propio concepto de igualdad. Sí, claro. Esta es la finalidad que persigue la norma. Una sí, igualdad claro. sustantiva. Una igualdad sustantiva. Una igualdad material, que es ahí donde creo que se origina el tema, porque me da la impresión que la visión que la CNDH expresa en la demanda es una visión de igualdad, también es de igualdad. Finalmente ellos lo que plantean, bueno, vamos a defender la igualdad, pero el punto está en qué igualdad. Y me parece una igualdad más formal la de la CNDH. Pero aquí cuando hablamos del fin legítimo hablamos de una igualdad sustantiva. Sí, una igualdad real. Sí, una igualdad real y que se advierte precisamente para eso nos sirven todos los datos que se plasmaron en la sentencia para llegar y señalar, pues sí, efectivamente, ya derivado del análisis de todos estos datos, advertimos que sí, uno de los, o más bien el principal motivo de deserción escolar en estas edades es por un embarazo a estas edades tempranas, ¿no? Entonces, el fin que persigue pues es legítimo. Y de igual manera pasa en la fracción segunda con los casos de violencia, en donde también, pues como ya vimos, las estadísticas son apabullantes y entonces
precisamente, pues ninguna madre quisiera que sus hijos vieran que está sometida a esa violencia. Entonces, el tener estos centros en donde los niños puedan tener otro espacio, en donde los puedan cuidar, pues persigue totalmente un fin legítimo. Y finalmente, también en el ámbito laboral, pues también es un fin legítimo al poder proporcionar a las madres este apoyo, esta ayuda, para que ellas se puedan desarrollar y puedan ahora sí que ir creciendo laboralmente sin tener pues esa zozobra de quién cuida a sus menores en esos momentos en que ella pues debe desempeñarse, porque recordemos que la norma dice madres solteras. Sí. Entonces presupone también que son jefas de familia, que deben de cubrir las necesidades básicas de sus menores hijos e hijas. Bueno, pues este es un reto enorme. En conclusión, Alejandro, ¿la norma es válida? ¿Qué concluye la sentencia? Cuéntanos. Sí, efectivamente, la norma es válida. El otro concepto de invalidez, que era el del interés superior de la infancia, también se supera por las mismas circunstancias, como por consecuencia, si estamos ante una acción afirmativa, es válido que nada más los niños menores de edad, de hijos de madres, sean los que tengan esta prioridad en admisión, porque no es nada más la admisión única, sino es una prioridad nada más al acceso a estos centros y por tanto se concluye que se reconoce la validez. Quería comentar que a veces hizo usted un comentario que le dio como al clavo, yo creo, de los conceptos de invalidez vistos porque la igualdad se puede ver desde muchas aristas, ¿no? Entonces la arista que se vio aquí como tribunal pleno, la Corte lo vio como una forma de acción afirmativa, pero la propia comisión, que era quien defendía la inconstitucionalidad de la norma, alegaba la inconstitucionalidad de la norma, pues la comisión, la CNDH, yo creo que lo veía como, a ver, estás vulnerando a las mujeres y las voy a defender al presentar esta demanda porque a ellas les estás atribuyendo un rol que ya no les, o sea, que no les pertenece, ¿no? O sea, que no nos pertenece a los hombres y mujeres en común, pero no nada más estás perpetuando la crianza y cuidado de los hijos para las mujeres y esta norma, en lugar de favorecerlas, las perjudica. Pero, pues como vimos, ¿no? A lo largo de todo el debate que se llevó a cabo en este programa, pues son acciones afirmativas que buscan el otro lado, generar una condición de igualdad diferente a la que se veía. Lo cual no quiere decir que se perpetúen roles de género. No, por supuesto. No es obligatorio. Es más bien ser sensible para mirar la realidad más allá de tus lentes puramente normativos. Porque fácilmente la Corte también se hubiera podido escudar en que, híjole, no, pues es que la Constitución dice, ¿verdad? Claro. Artículo 4, etcétera, y dar una solución de libro. Que muchas veces se hace y se hace en muchos tribunales constitucionales, pero aquí la Corte, y por eso subrayo la importancia de que se hayan incluido metodológicamente en esta sentencia los datos. Me parece que eso cambió todo, porque ahí sí tienes a la vista una realidad que como tribunal constitucional no puedes ignorar. ¿Cómo vas a cerrar los datos cómo vas a cerrar los ojos frente a eso de que el 90% de mujeres embarazadas en la etapa adolescente de plano se salen de la escuela? Y luego lo concatenas con el dato de que si no tienes educación superior ganas la mitad. Si ya de por sí los salarios no es que sean para echar cohetes en México, ¿verdad? Ahora imagínate. Entonces, como Tribunal Constitucional, ¿vas a cerrar los ojos? Como Tribunal Constitucional te vas a escudar en que el artículo 4, párrafo primero dice que ya somos iguales. No, ya somos iguales. Sí, no era imposible. Era imposible, ¿verdad? Pues qué bueno que se llegó a esta conclusión. Estamos a punto de terminar el programa, Andrea, pero no te quiero dejar de plantear esto. Tú usaste una expresión hace rato, en el primer bloque, si mal no recuerdo, donde hablabas de una capacidad de influencia transgeneracional incluso. Esto permea no solamente en estas mujeres que obviamente tienen acceso a estas instituciones de cuidado de sus hijas, de sus hijos, sino que también a la postre benefician a la siguiente generación y probablemente de ahí podamos construir un círculo virtuoso que haga que las relaciones entre hombres y mujeres en este país sea diferente en el futuro. Un comentario conclusivo sobre esa cuestión. Sí, claro, doctor. Yo creo que este tipo de medidas abonan precisamente a que las mujeres se puedan desarrollar de una manera más segura, más libre y más próspera en los diferentes ámbitos de la vida, y que ello
necesariamente influye en los que se encuentran a su alrededor. En este caso, pues de sus menores hijos como primera instancia, porque recordemos que también en este tipo de casos se ve que tanto hombres como mujeres pues están criando a las nuevas generaciones, y entonces si a ellos va dirigido la norma y si ellos están viendo que se trastocan estos derechos a su favor y que beneficiaron en algún momento a sus madres, les permitieron trabajar, les permitieron desarrollarse, pues eso invariablemente en algún futuro pues va a elevar el crecimiento de las personas y por ende el crecimiento del país e incluso el crecimiento económico, Claro. porque se están incorporando al ámbito laboral y vemos que pues las mujeres tienen también una gran capacidad para poder desempeñar diversas actividades, no solo las laborales, sino también las domésticas, es decir, muchos roles en los que ellas se desempeñan, y todo esto pues confluye y abona a que pues se logre una igualdad más sustantiva entre hombres y mujeres. Y yo diría en ese sentido, Andrea, no sé si estés de acuerdo, que entonces nos conviene a todos. O sea, no es un tema nada más de mujeres. Porque cuando tú hablas de una sociedad más inclusiva, de una sociedad con mayor garantía efectiva de los derechos, con una sociedad que promueve el crecimiento económico, pues todos los que habitamos en el país nos vamos a beneficiar de una u otra manera, dependientemente del género de cada quien, ¿no? Sí, claro, porque aquí pues recordemos, al final del día, nuestros amigos, esposos, ¿no? Fueron gestados por una mujer y en la medida en que ella tenga un desarrollo más pleno, pues eso también se traducirá en que todos y como sociedad pues tengamos un mayor desarrollo. Ahí está el desafío, ahí está el reto, pero esto va caminando en la dirección correcta y es una sentencia, siempre lo hacemos en el programa, que invitamos a quienes nos ven a que la lean, a que la consulten, a que revisen estas estadísticas, las acompañen, en su momento las actualicen, porque también esto va cambiando, va evolucionando, pero es una responsabilidad de todos, no nada más de la Corte, no nada más de la Corte, no nada más de un tribunal, no nada más de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es el modelo de sociedad que entre todos podemos construir. Y por ello les agradezco a Alejandro Félix González Pérez. Un gusto, muchas gracias. Andrea Roser Galván, gracias a los dos por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.